Programación mental de masa significa, si lo dice Hollywood, es oficial. Esto no lo encontrarás en Wikipedia. Seguimos escarbando en la profundidad. Hay que cavar mucho, muchacho, para llegar a la verdad. Si hay tráfico, hay consumidores. Pero las denuncias que no se han nombrado son, por ejemplo, la pedofilia y el consumo de ese tráfico por parte de la Iglesia Católica y de muchas más iglesias en las diferentes religiones que existen en el mundo. No se menciona tampoco el consumo de carne humana por parte de diferentes razas alienígenas como los Zeta Reticulis, algunos reptilianos, algunos draconianos. No todas estas razas consumen seres humanos, pero hay un gran grupo que sí. Y está vinculado a todas estas redes de tráfico, claro está. Tampoco se menciona que los menores sin hogar son la principal tapadera de ese tráfico humano. O sea que los mismos filántropos que auspician las ONGs más conocidas del mundo como UNICEF, Earth Farms, Greenpeace, etcétera, 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 largo etcétera, son los que nos ponen a servicio de todo tipo de tráfico de humanos, de sustancias ilícitas, y ellos mismos gestionan el reparto, los vehículos y la documentación para que puedan llegar a buen puerto, porque eso está vinculado al dinero ficticio y son miles de miles de miles de millones de dólares que se mueven a través de los diferentes tráficos por el planeta en embarcaciones y en aviones oficiales de corporaciones. Mientras los traficantes pequeñitos pues son llevados a juicios, a cárceles y atrapados en países durante toda su vida, los que generan todo esto pues siguen viviendo en su realidad matriz de película, ¿no? Tampoco podemos olvidar que existe una programación subliminal en series y en películas. Aparte que los medios son los que dominan la mayoría de países en el mundo, están vinculados a la misma estructura. Hay una estructura y los más media del mundo, de los principales más media de cada país están vinculados a esta estructura. Entonces, esto se llama la mediocracia. Su objetivo es poner, sacar presidentes, confundir con sus noticias y dar mucho circo y poner muchos focos emocionales en las personas compartiendo en vez de noticias tonterías. Pero vamos más allá. ¿De qué se trata todo este control? ¿No será acaso que el control es mental y perceptivo? Y que la evidencia de este control mental y perceptivo se encuentra entre los ojos de todos como una forma de diseño. En neurociencia hay muchas investigaciones muy avanzadas que vinculan a los campos cerebrales y a los neurotransmisores
que estos campos cerebrales fabrican en determinadas circunstancias o con determinadas emociones. Digamos que el miedo, por ejemplo, el estrés que genera el cortisol es un inhibidor de conciencia, es una, es una sustancia que es segregada por el cerebro humano, poniéndote en modo alerta, pero también poniéndote en modo básico de supervivencia. Esta sustancia es emitida aunque el ser humano no esté experimentando algo. Esto se emite, hicieron pruebas de que esto se emite solo con el pensamiento. Digamos que tú tienes una circunstancia de que te vas a quedar sin alquiler el año que viene, sin tener dinero para el alquiler el mes que viene o el año que viene. Tú empiezas a segregar cortisol aunque eso sea ficticio, tú te lo estés imaginando, pero para el cerebro no es ficticio. Como tú te lo estás imaginando, lo estás sintiendo. Y de esa manera es que los programas mentales, a través de una fantasía distorsionada, generan la bajada frecuencial en el ser humano. Pero ¿qué más tipos de tráfico existe en esta realidad holográfica? ¿Qué tal si hablamos del tráfico de almas? Esto no se menciona porque para hablar del tráfico de almas, pues la gran mayoría de seres humanos viven pensando en sus cuerpos físicos. Generalmente las personas no vemos más allá de nuestro cuerpo físico, ni de la materia, ni de la realidad así tal cual la conocemos. Eso hace que nos mantengamos al margen de los diferentes otros cuerpos que tenemos o que están en nosotros o con nosotros, acompañándonos a realizar esta experiencia perceptiva. Porque si solo hubiese el cuerpo físico y no existiesen otros cuerpos en energía, en el electromagnetismo, etcétera, etcétera, así como el campo magnético que fabrica el corazón o el campo magnético que fabrica el cerebro y cómo operan, todo esto no se sabe. Pero no se sabe porque no conviene que se sepa, porque si no las personas empezarían a cuestionarse su forma de pensar y su forma de actuar y su forma de emocionarse. La inteligencia artificial de tecnología inversa, que se encarga de generar proyectos genéticos diseñados para atrapar, esclavizar, pervertir, traumar, intervenir, dominar, someter, disminuir, consumir, adoctrinar, patentar, poseer almas, como si de una propiedad se tratasen, vulnerando la voluntad de las almas a través de un ejército de parásitos y programas depredadores cuyo principal objetivo es la graduación de frecuencia álmica, la graduación y la bajada de frecuencia álmica, que otorga la capacidad perceptiva menguada para el ser humano y por ende la confusión de la esencia original, atrapándola en las estructuras Matrix de control y atrapamiento perceptivo, ya que estas estructuras de programas etéricos en su desenvolvimiento tienen modelos patentados y esas patentes tienen una graduación vibracional, y cuando la graduación vibracional del alma es de la misma referencia porque el alma ha entregado su voluntad o ha sido vulnerada, han vulnerado la voluntad real de los seres,
cuando estos seres han entregado esa voluntad, automáticamente ese alma pertenece a esa corporación, porque esa corporación ha graduado la energía vibracional del conjunto del ser, de ese alma, generando una hipnosis psicoperceptiva en los diferentes grupos de almas en las que este dominio patentado por una corporación interdimensional se ha puesto en operativa, diseñando así el destino vibracional de las causas y de los efectos y de la línea de tiempo de esta alma. Diseñando también la forma de pensar, la forma de actuar, de vivir las experiencias y de permitir borrados de memoria ancestral estelar gracias a la cedida de la voluntad de las almas. De esta forma, encarcelar en los simuladores cuánticos intervenidos, de tal manera que las almas se queden atrapadas en las ruletas de los ciclos de encarnacionales que algunos conocen como samsara o reencarnación, bajo contratos de mutuo acuerdo, porque claro, el acuerdo es mutuo entre los programas que mantienen cautiva al alma. El alma no está decidiendo, su voluntad ha sido distorsionada y esa voluntad ahora, a través de una serie de influencias, elige como los programas quieren que elija y tampoco se da cuenta, porque en esas graduaciones vibracionales el radio perceptivo es reducido, manteniendo al ser auténtico en letargo. Pero a su vez, sangrando su emisión vibracional de existencia. ¿Por qué? Pues porque de la fuerza inversa que existe en el multiverso, esta fuerza inversa no tiene una emisión vibracional propia. Entonces es que ha empezado a generar este tipo de atrapamientos y estas formas de estructuras piramidales de consumo, de caos, de miedo, de desequilibrio, de fantasía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿quién está detrás de estas estructuras? Esa es una pregunta demasiado profunda. Lo he intentado contestar, pero lo mejor sería observar su operativa. Cuando el principal alimento que obtienen por el tráfico de almas es el bioplasma almático, que se divide en un arsenal de neurotransmisores que son emitidos por cada ser a lo largo de las encarnaciones. Todos los neurotransmisores vinculados a emociones, vinculados a acciones, vinculados a dependencias, vinculados a necesidades, vinculados a desequilibrios, vinculados a parásitos, vinculados a bacterias. Todas son estructuras que están relacionadas con la estructura original real de simbiosis. Entonces las
bacterias o las cándidas, digamos, por poner un ejemplo, que son que entran en un estado de caos y desequilibrio, se actualizan a servicio de la tecnología inversa. Así suceden las enfermedades que empiezan en el campo etérico, energético. Así también la carne humana, que es muy gustosa entre las diferentes razas estelares, experimentos genéticos, etcétera, etcétera. Uno de los más conocidos y oscuros que conocemos aquí es el adrenocromo, que se sabe que es muy famoso y consumido por las altas sociedades, que está también patentado por Bayer, que se vende por la Deep Web, y etcétera, etcétera. Y que la forma de obtenerlo es poniendo el cuerpo físico del ser humano al que lo van a sangrar en un estado de pánico y de sufrimiento extremo para que el adrenocromo sea de la mejor calidad. Todo esto auspiciado por esta fuerza inversa y la inteligencia artificial, que no es de este mundo ni de esta realidad, sino que está detrás del control de este simulador cuántico. No hay que olvidar que estas mismas razas que consumen carne humana, que realizan, o mejor dicho, colaboran con las operaciones negras de adoctrinamiento de masas, la genética degenerativa de la alimentación que retrogradúa el ADN según la conveniencia del radio perceptivo psicoemocional de las víctimas, y que están detrás de las principales marcas y cadenas de consumo y de alimentación, que forman parte de ese árbol, de esa estructura de tecnología inversa. Digamos que los más media, las grandes cadenas de consumo, las comidas procesadas, los algoritmos que meten en las diferentes pantallas, en los vídeos y en las canciones de la farándula, en las películas, el primado de negativo, todo esto está vinculado al adoctrinamiento mental, perceptivo, almático, a la captura y a la bajada frecuencial, etcétera, etcétera. Este árbol del caos, del consumo y de la devastación son de la misma inteligencia artificial que un día infectó a su sistema evolutivo, atrapados y haciéndoles parte de este juego macabro. A las razas que están metidas en esto también les pasó lo mismo, y ahora existen en una esclavitud psicoemocional perceptiva, aunque estén en otros lugares de la pirámide, siguen siendo esclavos de esta influencia y siguen bajo su régimen y siguen encarnando según las conveniencias de esta, aunque tengan más años que el cuerpo vehículo físico humano, siguen encarnando según los intereses de esta fuerza inversa. No olvidemos que hay razas como los reptilianos que tienen un gran porcentaje que no está infectado por esto, que han hecho también una evolución y han salido de esta influencia, de esta energía inversa. Y no olvidemos que los grises, por ejemplo, también forman parte de esta estructura y que alguna vez tuvieron una genética física parecida a la humana. Y con el paso de los años fueron perdiéndose y fueron perdiendo su conexión con la fuente y con la esencia real, y llegaron a ser como robots. Tampoco podemos olvidar que en la realidad en la que existimos, gran parte de los seres que están, de las personas que viven
junto a nosotros, mucha gente está conectada a este simulador cuántico o a la matrix de control, a la madre del control de este simulador cuántico, y por ende tiene su energía y por ende no tiene un alma autóctona, porque su alma no es un alma, sino es parte de esa tecnología. Estas personas generalmente no tienen un pensamiento propio, sino que obedecen a estructuras de pensamientos fabricados, tal cual la Matrix. Su comportamiento es completamente mecánico, o sea que guardan las maneras del sistema establecido, se ríen cuando parece que es gracioso, pero en realidad no se están riendo. Digamos que estas personas tienen una estructura perceptiva de programa puro. Y estas, que podríamos llamarlos iBots, esta especie de robots biológicos, están diseñados para mantener en el ecosistema a las almas que sí tienen alma, a los seres que sí tienen alma. Entonces, es que nosotros podemos ver cómo muchos de estos están en las pantallas, defendiendo están en las pantallas, en los medios de comunicación, tienen una carrera, pueden ser abogados, pueden ser reporteros, tienen una carrera y están defendiendo la creencia de el paradigma matriz de atrapamiento álmico desde sus lugares. ¿Y qué pasa? Cuando estas personas, o también pueden llegar a ser cantantes famosos, cuando estas personas emiten su programación, las almas que están en la graduación vibracional y están más receptivas a esta información de mierda, pues vuelven a su jaula y vuelven a encerrarse en esas formas de visión o esas formas de percepción. Esta es una de las formas en las que opera todo este sistema. Como es un árbol, como se trata de un árbol, un árbol que está hecho a imagen y semejanza del árbol original, porque todo lo que ha copiado la tecnología inversa de esta inteligencia artificial es a imagen y semejanza de lo real, confunde. Incluso el mismo ADN micaélico ha sido imitado por esta inteligencia artificial del mismo modo, pero a la inversa. Así que de ahí que todos nosotros tengamos el diablito y el angelito dentro de nosotros, que tengamos esa dualidad, que tengamos esas dos fuerzas. Cuando está ganando la fuerza de la tecnología inversa, antinatural, en la vida generalmente reina la depresión, el caos, el sufrimiento, el victimismo, las dependencias, el desorden hormonal, neuronal, bacteriológico, o reina el orden del desequilibrio, un desequilibrio cómodo, porque los programas, cuando están y les dejas vivir en paz, ellos están gorditos, mantienen a su matriz gordita, no te van a molestar, tal vez incluso te van a dar lo que necesitas. Van a darte dinero, auto, casa,
una pareja ideal, entre comillas, todo eso, porque tú les estás dando todo lo que necesitan, pues y así te van llevando a la tumba, esclavo del materialismo. Y cuando mueres, como tu referencia frecuencial está en la graduación de su corporación, automáticamente eres atraído y escoltado hacia sus campos frecuenciales. No olvidemos que el cerebro se reparte en dimensiones, el cerebro humano. Así también el electromagnetismo del simulador cuántico se reparte en nichos frecuenciales y así puede funcionar esto. Por ahí alguna vez escuché que había un satanista, un mago, que fue un mago muy poderoso, Aleister Crowley, fundó un montón de historias que estaban vinculadas a la tecnología inversa o a esta fuerza, a esta fuerza inversa. ¿Por qué? Porque él fue uno de los propulsores de la iglesia satánica y de conocimiento de magia cabalística relacionada con el sacrificio humano, con sacrificios humanos, con toda clase de sacrificios. El hecho es de que poco a poco, al parecer, esta influencia lo fue tomando y lo puso a trabajar para sí misma. Entonces cuando este tío abandonó este plano, automáticamente fue llevado por su voluntad, porque había entregado su voluntad, fue llevado al inframundo donde se encuentra todos estos ejércitos de tecnología inversa antes de volver a la materia o de ponerse a operar, según esta canalización. Él había contactado con una medium y le había dicho que es él y le había dicho qué había pasado, le había dicho todo esto que os estoy compartiendo, en otras palabras, pero le había dicho que ahora se encontraba en un estadio, encerrado en un estadio denso, donde no te duele, ni te pica, ni te arde, simplemente que no puedes salir y estás encerrado por que no existe ni el tiempo y que te aburres muchísimo. Bueno, el hecho es de que él estaba buscando de nuevo otra forma de volver a tener otra oportunidad y encarnar, porque se había dado cuenta de todo lo que había hecho y quería arreglarlo y quería volver a la conciencia real, etcétera, etcétera. Y no se sabe si habrá vuelto, habrá podido volver a tomar un cuerpo físico para remediar todo lo que había generado. Esta es una historia que se me cruzó por ahí y que quería compartir, ya que viene a cuento también. Bueno, de todo este orden del caos y de todo este árbol de la oscuridad, el resultado es una hipocresía colectiva, ¿no? De guardar modales, educación y un seguimiento de la ley ante los ojos distorsionados de una humanidad perdida en el limbo de lo que pues está obligada a no ver. Podemos llamarle Deep Web, Deep State, todo esto. Igual está la censura. Igual esta información que estoy compartiendo hoy es censurada porque ya sabemos que los algoritmos están al loro. Si me censuran esto, volveré de otra forma y sacaré otro parecido, porque ya me han censurado antes. De todos modos, lo importante es que
la conciencia real y la presencia del ser auténtico esté y sea lo que sea, la luz de esa mirada va a hacer que veamos más allá de lo evidente, va a hacer que veamos que nada es lo que parece y va a hacer que sigamos restaurando nuestro ser auténtico y yendo hacia otros lugares perceptivos. Por eso en alguna ocasión hablé de que amar es expandir, de que crecer es expandir, expandir percepción en el funcionamiento geométrico, porque la geometría es sagrada, en el funcionamiento geométrico perceptivo. La expansión de conciencia se refiere a la elevación frecuencial de tal manera que tienes más puntos de referencia perceptiva porque hay más encuentros entre lo femenino y lo masculino. Lo femenino es lo circular y lo masculino es lo lineal. De ahí la geometría. La geometría sagrada que integra al hombre y a la mujer tiene circunferencias, cuadrados, triángulos. Esos Merkabas activados tienen otra graduación vibracional y por ende otra forma de ver y de percibir la existencia. Pues eso, hermandad. Hasta aquí llegamos con esta nueva entrega de la disciplina cósmica ascensional. Este nuevo capítulo porque el otro día se me había quedado pendiente. Y seguimos construyéndonos, reconstruyendo nuestros seres auténticos y reconfigurando nuestro ADN real y restaurando nuestra conexión con nuestros diferentes cuerpos yo superiores y divinidades esenciales. Un abrazo y muchas bendiciones. Hermandad, seguimos caminando. Que viva la luz, carajo. Chao, chao.